Buenas tardes, ingresamos a la semana número 4. Esta semana va del 15 al 19 de febrero. Recuerden, chicos, que el plazo para terminar la guía número 1 vence terminando la semana número 6. Esto es entonces para que estén muy atentos al desarrollo de este documento. ¿Qué estamos trabajando en este momentico? Estamos trabajando lo que es el texto narrativo. Un texto narrativo no se nos puede olvidar, es un relato en el que se cuenta una historia real o ficticia. Este relato siempre ocurre en un lugar y en un tiempo determinado. En la vida cotidiana, muchachos, la narración forma parte esencial de nuestra forma de comunicarnos, dado que se trata de una forma de contar una sucesión de hechos en la que un sujeto o grupo de personajes realiza una serie de acciones. Entonces miren que siempre el texto narrativo está presente en nuestra vida cotidiana. Cuando le contamos a la mamá qué nos pasó en el colegio, cuando el papá llega a contar lo que le pasó a un compañero de trabajo. Todo eso es narración. Entonces miren que no son cosas que solo se estudian en el colegio, son actividades que hacemos en nuestra vida cotidiana. Estos son algunos de los tipos de texto narrativos que existen. Cuento, parábola, novela, leyenda, mito, fábula, biografía, autobiografía. La crónica y la noticia son un tipo de texto narrativo siempre y cuando no estén presentes dentro de un noticiero. Ejemplo, si nos van a contar el avance de las vacunas para el coronavirus en las noticias de la noche, ese ya no es un texto narrativo, ya iría a formar parte de lo que es un texto informativo. Entonces, la noticia siempre y cuando tenga que ver como un hecho que sucedió y nos vayan a contar, ¿cierto? En ese sentido, sí puede formar parte de un texto narrativo. La crónica es un texto que sigue un orden temporal en los hechos. Entonces, por ejemplo, una autobiografía puede ser una crónica, porque usted empieza a contar desde que nació y va recorriendo una línea de tiempo que lo hace hacer una crónica. Entonces, una crónica es un texto que sigue un orden temporal. Bueno, y la noticia, como les digo, aunque pertenece al género periodístico, también lo podemos meter dentro de un texto narrativo porque narra brevemente un suceso actual. Ahí nos podría faltar también el reportaje. El reportaje es una investigación periodística que se hace sobre una persona o un hecho. Y el reportaje lo podemos meter tanto en el texto narrativo como en el texto informativo que veremos más adelante. Recordemos, amores, que desde el principio les he dicho que en español nos vamos a dedicar a fortalecer las 4 habilidades básicas del área, que son hablar, escuchar, leer y escribir. Estamos viendo el texto narrativo, pero aunque es un tema del área, no podemos dejar de lado recordar que todos los temas y todo lo que hagamos en el área va encaminado a desarrollar estas 4 habilidades, estas competencias propias del área de español. Dentro de ellas entonces está escribir y está hablar. Cuando una persona es pobre en vocabulario, escribe mal, habla mal, porque no se expresa de manera fluida y no es capaz de escribir de manera fluida. Para lograr esto hay palabritas que nos ayudan. En este caso vamos a trabajar los conectores. Mire, pronuncie usted bien la palabra. Conector viene de conexión.
¿Qué son los conectores? Son palabras o grupos de palabras que sirven para unir ideas, expresando claramente lo que la persona quiere decir, sea de manera oral o sea de manera escrita. En realidad, los conectores son categorías gramaticales que nos sirven para enriquecer nuestros textos y, como les digo, pueden ser orales o escritos. En este momentico, en la guía número 1, nos ocupan los conectores de tiempo, que también nos van a ayudar a lo que les estoy diciendo, conectar diferentes partes de un texto, ya sean palabras, ya sean frases o incluso párrafos concretos. Cuando se construye un texto, muchachos, es necesario poner de manifiesto las relaciones lógicas que unen las partes de ese texto. ¿Para qué? Para que la persona que nos está leyendo o nos está escuchando pueda interpretar nuestro mensaje de manera correcta, ¿cierto? Los conectores temporales, entonces, son los que ubican la oración o el texto en un determinado tiempo. Si tú vas a contar una anécdota, puedes decir, esta tarde me pasó esto y esto, ¿cierto? Los conectores temporales refieren entonces hechos o circunstancias que usted puede narrar, tanto en tiempo presente como pasado o como futuro, ¿cierto? Muchas palabritas que son conectores temporales pueden ser después, mientras, primero, entonces, finalmente, en la tarde, en la mañana, ¿cierto? Profe, ¿solamente hay conectores temporales? No. En este momentico solo estamos viendo los temporales, pero para información de ustedes existen conectores de adición, de causa, de condición, de consecuencia, de finalidad, de oposición, de orden, de referencia y de resumen, que los vamos a ir viendo en el transcurso del año. Por ahora nos estamos enfocando solo en los temporales. Para la segunda evidencia, esto va a ser muy importante, porque ustedes van a tener que escribir, relatar una anécdota que les haya sucedido, y para eso la exigencia es utilizar muchos conectores temporales. Después les explico entonces lo de la evidencia número 2. Por ahora, concéntrense en ir entendiendo cada una de las diapositivas y en anotar en una hojita borrador las dudas que les vayan surgiendo. Además, muchachos, de profundizar en esas categorías gramaticales de las que ya les he estado hablando, de las que acabamos de hablar, que son los conectores, por ejemplo, hay otra cosa muy importante a la hora de desarrollar la habilidad de escribir, y es el uso de los signos de puntuación. ¿Qué son? En resumidas cuentas, entonces, muchachos, los signos de puntuación son signos ortográficos, eso es, que delimitan las frases y los párrafos y establecen una jerarquía entre las proposiciones que pueda tener un párrafo. Entonces, ¿para qué los uso? Los uso para estructurar el texto, para darle un orden, para darle una estructura, para darle una jerarquía, para hacer entenderle a la persona que me está leyendo cuál idea quiero que sea principal y cuál idea quiero que sea secundaria. Para eso sirven los signos de puntuación. Profe, ¿hay muchos signos de puntuación? Sí, hay muchos. En esta guía vamos a trabajar el punto, que es un signo ortográfico muy básico. Es como el principal. Se representa pues con un circulito rellenito. Se ubica dependiendo de lo que yo quiera decir. Si voy a separar una frase de otra, utilizo el punto seguido. Si voy a separar un párrafo de otro, utilizo un punto aparte.
En ese caso, cuando voy a separar un párrafo de otro y estoy escribiendo, es muy aconsejable dejar un renglón para que cada párrafo se vaya viendo estructurado. Entonces, pongo punto aparte, voy a empezar otro párrafo, lo hago con mayúscula y dejo un renglón. Cuando aplico el punto seguido, también inicio la otra oración con mayúscula. Ahí no tengo que dejar renglón. Solo lo dejo para separar un párrafo de otro. Bueno, y está obviamente el punto final que lo utilizo ya cuando terminé de escribir mi texto. Por eso se dice punto final. En la evidencia número 2, que se trata pues de escribir, como te lo decía ahorita en la diapositiva anterior, la exigencia que voy a tener es utilización de conectores temporales y también utilización del punto. Debo ver seguido, debo ver aparte y debo ver el punto final. Otros signos de puntuación, profe, la coma, el punto y coma, el paréntesis, las comillas, los puntos suspensivos. Muy bien, todos esos los vamos a ver en su respectivo tiempo. Como estamos trabajando el texto narrativo, entonces devuélvanse si quieren a la primera diapositiva donde se les indican cuáles son los tipos de texto narrativo. No podemos dejar de trabajar lo que es la biografía y la autobiografía. Entonces, la biografía es la historia de vida de una persona que no soy yo, ¿sí? ¿De dónde salió esa palabra? Sale del compuesto de vida y de escribir, es decir, escribir la vida de. Es una narración escrita, narración, que resume los hechos de la vida de una persona, ¿cierto? Por eso la biografía la metemos dentro del texto narrativo. Ah, pero es que yo también puedo escribir sobre mí mismo, obviamente. Y ahí se llama autobiografía. Auto es un prefijo. Profe, ¿qué es un prefijo? Un prefijo es una palabrita que va antes de otra. Entonces, miren, autobiografía. ¿Y qué significa auto? Significa uno mismo. Entonces, de por sí, esta palabra tiene un significado preciso. Escribir o narrar hechos importantes de mi vida, escrita por mí misma. Por eso, en la evidencia número 1, yo les decía que yo no podía decir, vea, ella se llama Ángela, porque es que si voy a hablar de mí, yo digo, mi nombre es Ángela, ¿verdad? Porque la autobiografía es contar hechos o sucesos importantes de mi propia vida, enmarcados ¿dónde? Dentro del texto narrativo. Muy bien. Para continuar escribiendo bien, para continuar hablando bien, que esto es lo que nos ocupa en el área de español, tenemos que entender que nos podemos ayudar de las oraciones, las frases. Oración y frase en español es lo mismo. Entonces, ¿qué es una oración? Una oración es una unidad de escritura que le da sentido a un texto. Eso es, una unidad de escritura que le da sentido a un texto. Gracias a las oraciones o frases podemos transmitir las diferentes ideas que se nos ocurren para que las personas que nos escuchan entiendan el mensaje que queremos enviar. Escribir y hablar, muchachos, de manera adecuada es una de las bases de la comunicación del ser humano. Por eso, muchachos, la importancia de que vayan entendiendo cada tema de español, porque lo que tratamos es de aprender a comunicarnos mejor. En esta guía estamos hablando de las oraciones según la actitud del hablante o según la intención del hablante. Entonces, recuerden que el hablante es el emisor del mensaje. ¿Qué intención tiene?
pues miremos el mapa conceptual. Puede tener una intención solo de enunciar algo, de informarle al receptor un hecho, una idea o un pensamiento. Ayer visitamos el museo, ya. La intención era comunicar, ayer visitamos el museo. Oración interrogativa, su nombre lo indica, cuando deseo hacer una pregunta. ¿Ya viste esta película? Con ello necesito obtener una información que se llama respuesta. Oración exclamativa. Pues esa que nos hace expresar alegría, sorpresa, miedo. Es como de emoción. Iremos todos a París. Es una oración que está expresando sorpresa. Quíteme ese gato de aquí. Oración exclamativa, miedo. Oración imperativa. Pues es aquella que la mamá nos dice cada ratico. Expresa una orden o un mandato. Arregla tu alcoba. Recoge tu desorden. Firme aquí, Señor, el recibo. Oración dubitativa. Es aquella que expresa alguna duda. Ejemplo, no sé si podré llegar porque está lloviendo mucho. Entonces expresa como una duda. Tal vez vaya mañana a hacerte la visita, pero mire que no está seguro, duda. Y oración desiderativa es la que expresa un deseo. ¿Ya te vas? Ahí habría una interrogativa. Ojalá vuelvas pronto. Ahí hay una desiderativa. Entonces miren que en este ejemplo tan cortico que les estoy dando, hay dos tipos de oraciones. ¿Ya te vas? Ojalá vuelvas pronto. Interrogativa, desiderativa. Profe, ¿también solamente hay oraciones según la intención del hablante? No. Hay otras oraciones que se llaman oraciones según la voz del verbo, oraciones según el número de verbo que tenga cada oración. Bueno, hay muchos tipos de oraciones, pero en la guía número 1 nos vamos a detener solo en las oraciones según la intención del hablante. Pilas con todos estos temitas que para la evidencia número 2 deben estar todos. Entonces, diferentes clases de oraciones, punto, uso de conectores, todo eso se los voy a pedir en la evidencia número 2. En una diapositiva anterior, lo que son los conectores. Eso se llama categoría gramatical. Hay muchas categorías gramaticales. En esta diapositiva estamos haciendo un repaso del sustantivo, repaso, porque tanto los niños de quinto como los de cuarto deben tener dominada esta categoría gramatical. ¿Qué es un sustantivo? Es una palabra que nombra, es el nombre de las cosas o de los animales o de los lugares o de las personas, ¿cierto? Entonces, simplemente sirve para nombrar. Pero hay diferentes tipos. Está el sustantivo común que nombra cualquier persona, cualquiera. Dice perro, ciudad. Pero usted ahí no está diciendo si es un pastor alemán o si es Cali, ¿no? Perro, ciudad, en general. Pero se llama común, ¿cierto? El concreto nombra aquellas cosas que yo puedo ver, tocar, oír, oler, ¿sí? Cuaderno, perfume, lámpara, niños. El individual, pues, nombra algo que está en singular. Niña, cuchara, abeja, pájaro. El propio, bueno, ahí sí, me nombra a alguien especial o a algo especial. Si la profe dice, por favor venga una niña, bueno, puede ir cualquiera. Ahí sería un sustantivo común. Pero si la profe dice, por favor viene Sara, ahí sería un sustantivo propio. Si la profe dice ciudad,
Usted se puede imaginar a Cali, a Buenaventura, a Bogotá, a Medellín. Pero ya si la profe dice Valledupar, ya sería propio. Abstracto, miren, es el diferente, el antónimo al concreto, porque el abstracto tiene que ver más como con ideas, con emociones. Entonces usted puede decir amistad, solidaridad, curiosidad, amor. Nombra esas emociones, pero usted no las puede coger como los concretos. Y ya el colectivo nos da idea de un grupo de seres. Por ejemplo, usted dice panal, usted se imagina un montón de abejitas. Rebaño, usted se imagina un montón de ovejitas. Cardumen, se imagina un montón de pececitos. En esta categoría gramatical no vamos a ahondar más porque esa ya la deben tener muy asimiladita todos. A lo que es la evidencia número 2. Antes de explicárselas, les recuerdo que estas son las diapositivas que usted debe consignar en su cuaderno. Las diapositivas que yo le monto cada semana son las que deben ir en el cuaderno, pues menos esta, ¿cierto? Que es la explicación de las evidencias, obviamente que esa no. Profe Ángela, ¿cuánto tiempo tengo para presentar mi evidencia? Tienes una semana. Si yo te la puse miércoles, hasta el otro miércoles la puedes presentar. Si yo te la puse jueves, hasta el otro jueves. Recuerden que cada grupo tiene clase en un día diferente. Les explico la evidencia número 2. Y antes de eso felicito a los niños que le pusieron mucho empeño a realizar la evidencia número 1. Hubo unas muy lindas, muy completas y muy bien presentadas. Otras que sí se ve pues que no le pusieron ni 5 de ganas. Entonces, la evidencia de esta semana tiene 2 puntos. El primer punto, vas a escribir una anécdota que tú hayas vivido, un suceso que te haya pasado. Escoge uno larguito. ¿Por qué? Porque ahí debes utilizar todo lo que acabamos de ver en estas diapositivas. Debes utilizar conectores. Debes seguir la estructura del texto narrativo, un inicio, un fin y un desenlace. Debes utilizar los tres tipos de punto, Debes utilizar sustantivos. En fin, todo lo que acabamos de ver en estas diapositivas. Profe, ¿en qué voy a hacer esto? Lo vas a hacer en una hoja de blog, del blog grande, con margen azul. Vas a poner la fecha en que lo hagas, tu nombre, evidencia número 2, primer punto, y tac, te dedicas a escribirlo. El segundo punto de la evidencia es descargar esta ficha de la que te estoy dejando el enlace. Es una ficha que te va a ayudar con la creación de un texto narrativo, en este caso una fábula. La vas a realizar, pues la vas a imprimir, obvio, primero. La imprimes y la realizas. La mandas también. Entonces vas a mandar 2 cosas, 2 puntos. 1, la anécdota. 2, la ficha. Pero en el mismo archivo, no me mandes 2 correos, ¿cierto? Pueden ser 2 archivos, pues, pero en el mismo correo. 2 puntos. Cuando ya termines la ficha, recuerda que tenemos una carpeta física. En este momento, dentro de esa carpeta, solo va la guía número 1. Ya cuando escribas tu anécdota y hagas tu ficha, metiditas dentro de la carpeta. Esta sería entonces, muchachos, la evidencia número 2. Y también les tengo ya montado para este momentico
el quiz número 2. ¿Dónde está? Está en la plataforma Moodle. También lo pueden ir realizando. Esto entonces, muchachos, terminamos el trabajo de la semana número 4. Recuerda, 1. Cuaderno al día con todos los documentos que hemos consignado. 2. Evidencia número 1, lista y mandada. 3. Evidencia número 2, empezada a trabajar. 4. Libro que estamos leyendo, adelantadito. 5. Guía que estamos haciendo, adelantadita. Muy bien. Ahí vamos con español. Una feliz semana para todos.